Hola, ¿podemos hacer algo por el bien común? Con esta pregunta vamos a comenzar la conversación de hoy. Hace poco me llamó una amiga de la tercera edad que actualmente vive sola, pero ella pasa dos tiempos en su vida, un tiempo en otro país donde vive su hija, que a su vez tiene un nieto, y otra parte de su tiempo la pasa en Cuba. Ella me decía que los dos tiempos ella los disfrutaba mucho porque cuando estaba con su hija ayudaba con su nieto, ayudaba en las tareas domésticas y se sentía útil. Y cuando estaba acá, pues visitaba a sus amistades, ayudaba a su hermano que no vive con ella, iba a sus clases de tai chi y también tenía una red de amistades que intercambiaban favores, ayudas. Entonces esta amiga me decía, es que ahora yo me siento realmente una carga pública. No sé qué hacer para ayudar a los demás. Estoy todo el tiempo sin sentirme útil. Yo vine de allá para evitar crearles una carga a ellos en tiempos de pandemia. Cuando aquello se puso difícil, yo dije, no, mejor me voy a Cuba, que estoy más tranquila. Pero cuando estoy acá, pues no puedo hacer nada. Estoy todo el tiempo trancada en la casa. Y esto me tiene, doctora, un poco deprimida. Un momento con Patricia. En esta conversación yo reflexioné con ella y le dije, en primer lugar, claro que no todos estamos en la primera línea del frente, no todos de alguna manera estamos, diríamos, en ayuda o en apoyo directamente a la pandemia, como los médicos, como las personas administradores de salud. Por supuesto que no estamos en la primera línea del frente, pero de alguna manera ya solo con que cumplamos las medidas y los protocolos que la vida lleva actualmente para cumplir cada vez que salimos, entramos a la casa, lavamos los alimentos, ya todo ese protocolo es un accionar para cuidar del bien común, porque hoy todos dependemos de todos. Todos estamos sacrificándonos para poder alcanzar la salud de todos. Con lo cual usted está en su casa, pero usted está haciendo mucho por el bien común. Y hay un elemento importante que comentamos, que es el valor del ejemplo y cómo muchas veces nuestro accionar responsable puede iluminar la vida de los otros. Esta abuela vino para Cuba porque tenía temor de crearles a ellos un problema allá. Sacrificó su compañía para estar sola, pero evitando que ellos tuvieran una situación más difícil. Por otra parte, me contaba que cuando llaman por teléfono, ella dice, tranquila, todo está perfecto, yo estoy muy bien, a mí no me pasa nada, cosa que es muy típica de los adultos mayores que tienen a sus hijos lejos. No los quieren preocupar y quieren decir que todo está perfecto. Muchas veces invisibilizando sus dolores y sus tristezas. Un momento con Patricia. Solo el valor del ejemplo solo puede ser algo realmente de mucha utilidad que puede a lo largo dejar una huella indeleble en la vida de los que ella ama y los que ella quiere. Por lo tanto, muchas veces sentimos esta sensación de no poder apoyar, pero una llamada por teléfono, un apoyo emocional a los amigos, a las personas, puede representar un aporte muy importante para el bien común. Cada uno desde su trinchera puede hacer una pequeña contribución a la realidad que estamos viviendo. Yo creo que al final de la conversación le hice cambiar un poco la percepción esta de que ella se sentía por ser una persona de la tercera edad,
una carga pública. Al fin y al cabo, la convencí que ella, desde su trinchera, también merece un aplauso. Pues hasta el próximo momento, se me terminó el tiempo, nos vemos.